concept of Christendom, there is one last idea that Bueno. I want to discuss with you. Bueno, mientras miramos este concepto de la cristiandad, hay una idea adicional que me gustaría hablar con ustedes. And that's the idea that one of the motivations in the beginning of Christendom Es que una de las motivaciones en el inicio de la cristiandad was the whole notion of trying to restore order and civility to Western society. fue todo un intento de tratar de restaurar el orden y la estabilidad en toda la sociedad occidental. Restaurar orden y la estabilidad. A man named Alcuin, Hay un hombre que se llamaba Alcuin. an English scholar and advisor to Charles the Great, Él era un erudito inglés y era un consejero de Carlomagno. in an effort to explain Christendom, Y en un esfuerzo de explicar la cristiandad, contrasted the earlier chaos of Western society contrastó el caos anterior de la sociedad occidental with the Christianized social order that he helped Charlemagne to put together. con el dominio cristianizado que Carlomagno trataba de poner o establecer. And Alcuin said, Y lo que dijo Alcuin fue lo siguiente: although the whole of Europe was once denuded, aunque toda Europa una vez estuvo, can you stand me a synonym of muted? denuded, Okay, stripped, okay. Can you say that again, please? uh, Mira lo que dijo Alcuin, le dijo a Carlomagno. although the whole of Europe was once stripped Aunque toda Europa una vez fue desnudada with fire and sword con fuego y con espada by Gauls and Huns, por los galeses y los hunos, now by God's mercy, Alcuin says, ahora por la misericordia de Dios, dice Alcuin, Europe is as bright with churches Europa es tan brillante con las iglesias as is the sky with stars. como lo es el cielo con las estrellas. In other words, En otras, the chaos of European society has now been replaced with the order of the church. en otras palabras, el caos que una vez estuvo en la sociedad occidental europea ahora ha sido reemplazada con el orden de la iglesia. This sense of restoring order Y este sentido de este orden restaurado was the beginning of the concept of Christendom. fue el principio del concepto de cristiandad. While the word Christendom basically means Christianity, Mientras que la palabra cristiandad básicamente significa cristianismo, during the Middle Ages it had the larger sense allí durante la Edad Media tiene un sentido mayor of a Christian world de todo un mundo cristiano that looked like this, que lucía como esto, putting things back in order y regresando a poner las cosas en orden was the underlying motivation of Charles the Great's reign, regresar a poner las cosas en orden fue la gran motivación que tuvo Carlomagno. which began in the 9th century. Y esto comenzó allí en el siglo IX, Under Charlemagne, bajo el dominio de Carlomagno. Christian law was the basis for uniting all of the diverse regions of his empire. La ley cristiana fue usada para unir a todas las regiones del Imperio Occidental. While he gave respect to the church, Mientras él le dio respeto y consideración a la iglesia, Charles the Great was not going to share his authority with anybody else. Carlomagno no iba a compartir con nadie más su autoridad. Nor was he about to subordinate his authority to the Pope.
y tampoco estaba dispuesto a subordinar su autoridad con el Papa. Consequently, while Charles the Great ruled, En consecuencia, mientras Carlo Magno gobernó, the vision of Pope Gregory I la visión del Papa Gregorio I was put on hold. fue colocada allí como en espera. Now, the power of the Roman Church during the Middle Ages Ahora, el poder de la Iglesia romana durante la Edad Media had never been greater over the minds of men nunca fue mejor o mayor sobre las mentes de los hombres. during the last half of the medieval period. Durante la última mitad del período medieval, From approximately the 11th century to the 16th century, aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XVI, the church controlled every aspect of life from the cradle to the grave. la Iglesia controló todo aspecto de la fe desde from the cradle to the grave. When you say when you are born to when you die. Yeah. Sí, o sea, prácticamente lo que hizo el catolicismo romano fue controlar la fe desde el nacimiento hasta la muerte. During this period, people believed in the supernatural and the miraculous. Durante este periodo las personas creían en lo sobrenatural y en lo milagroso. Heaven and hell were realities. El cielo y la tierra eran realidades. Skepticism or questioning spiritual authority simply did not exist. El escepticismo y el cuestionar las autoridades no existía. But this submission to the church was grounded in superstition and credulity. Pero esta sumisión a la iglesia estaba fundamentada en la superstición y en la fe. The faith was accepted as defined by the Roman Church, La fe fue aceptada como lo definió la iglesia romana, not with any reasoned judgment or examination. sin ningún razonamiento, sin ningún juicio ni examen contra ella. Now, while we all share a particular view of the negative aspects of the Roman Church, Mientras nosotros compartimos diferentes perspectivas del aspecto negativo de la iglesia, the church did take the lead in nearly every movement la iglesia tomó el liderazgo en casi cada movimiento which advanced the long-term social and cultural interests of the people. que adelantó el interés social y cultural de la gente. The church was in the forefront of establishing universities. La iglesia fue el líder en establecer universidades. It was the church that promoted education, La iglesia fue la que promovió la educación and it was the church that established a system of healthcare services. y fue la iglesia la que estableció el sistema de servicios de salud. When we look at the overall perspective of the Middle Ages, Cuando nosotros miramos a la perspectiva general de la Edad Media, in the end, the greatest contribution of the Roman Church finalmente la mayor contribución de la iglesia romana may have been the impetus that it gave to the Crusades. puede haber sido el énfasis o el ímpetu que le dio a las cruzadas. Despite many of the tragic results of the Crusades, A pesar de muchos de los resultados trágicos de las cruzadas, the Crusades made it possible for people to recapture the revealed truths of Scripture. las cruzadas hicieron posible que muchas personas recapturaran las verdades principales del cristianismo And to receive the Holy Scriptures in their own language. y que recibieran las Sagradas Escrituras en su propio idioma.
I want to take a look now again at trying to take a look at the overview of the Middle Ages. Ahora voy a tratar de tomar una perspectiva general de la Edad Media. But I want to do so from a more academic perspective Pero quiero hacerlo desde una perspectiva más académica, in terms of how the discipline of church history organizes the time period. en términos de cómo la historia de la Iglesia organiza estos periodos de tiempo. There are two approaches that I find particularly helpful. Hay dos perspectivas o aproximaciones que yo encuentro particularmente útiles In understanding the medieval period, para entender o en el entendimiento del periodo medieval, particularly with respect to how this very long and complex period particularmente en cómo este periodo largo y complejo developed. se desarrolló. The first approach is one that traces the developments of this period strictly in terms of the Christian faith. La primera aproximación es la que hace un rastreo en términos de la fe cristiana. Esa es la primera perspectiva, hace un rastreo en términos de la fe cristiana, particularmente. And specifically the ecclesiastical and political and social impact of the Roman Church. Y especialmente el impacto sociopolítico y económico de la Iglesia romana. And this approach looks at the Middle Ages in terms of three time periods. Y este mira a la Edad Media en términos de tres periodos de tiempo. In this approach to designating the time periods within the medieval period, En esta aproximación de designar estos periodos de tiempo dentro del periodo grande de la Edad Media, it divides it into three sections. se divide en tres secciones. The first being the year 500 to the year 1000. El primer enfoque lo divide en estos tres. El primero es de 500 al 1000. And this period is called the age of dissemination or the scattering of seed. Y a este periodo del 500 al 1000 se le llama la era de la diseminación, o es decir, el esparcimiento de la semilla. And it's given this name because during this 500-year period, Y bueno, y recibe este nombre es porque durante este periodo de 500 años we see the spread of the Christian church and faith throughout all of Western and Eastern Europe. vemos cómo la fe cristiana durante este periodo se expande por toda Europa occidental. Now, it then designates the year 1000 to 1300 Luego designa al otro periodo entre el año 1000 y el año 1300 as the age of domination. y la llaman la era de la dominación. And basically, it's called this because in those 300 years Y se le llama así porque durante estos 300 años can be basically characterized los podemos caracterizar básicamente as the ecclesiastical and papal control como el control papal y eclesiástico of every aspect of medieval society. de todos los aspectos de la sociedad medieval. Now, the final division or time period in this approach Ahora, en esta perspectiva, la tercera división o el periodo de tiempo que consideramos is the period beginning in 1300 and going to 1500. es el que comienza en el 1300 y termina en el 1500. And this particular period of time is referred to as the age of disintegration. Y a este periodo en particular se le conoce como la era de la desintegración. And basically what's disintegrating is the control and influence of the Roman Church in medieval society. Y básicamente lo que se está desintegrando es el control de la iglesia medieval sobre la sociedad de este tiempo. And what is happening during this time period Y lo que está ocurriendo durante este periodo de tiempo is individual parts of society are being examined independently. es que partes individuales de la sociedad están siendo
examinadas de manera independiente separate from religious concerns. y separadas de preocupaciones religiosas. Developments in intellectual thought Los desarrollos en el pensamiento intelectual are no longer under the control of the Roman Church, ya no están bajo el control de la Iglesia romana. and things like economics and culture and the arts Y cosas como lo económico, la cultura y las artes are viewed as having a kind of independent role within the larger society. ya se ven como jugando un papel independiente dentro de una sociedad más grande. Now, the second approach that I think is helpful Ahora, la segunda aproximación o el segundo enfoque que creo que es útil is one that reflects the historical work of a man named Kenneth Latourette. es can you say that again, please? It's an approach that reflects the historical work of a man named Kenneth Latourette. Es la que refleja el trabajo de un hombre que se llama Kenneth Latourette. Latourette es un historiador. And in his approach, Latourette divides up the early church in the medieval period Y él divide a la iglesia primitiva y al período medieval into what he calls time periods of progress and then time periods of regress. en lo que él llama periodos de progreso y periodos de regreso o retroceso. And what Latourette's approach looks like Y miren cómo se ve el enfoque que propone Latourette. he views the first period as going from the year 30 to the year 500. Él ve el primer periodo como yendo desde el año 30 hasta el año 500. Or the year 1 to the period of 500. O el año 1 hasta el periodo del año 500. And he says that this period of time is characterized primarily by a lot of progress in the development of the Christian faith and the Christian church. Y dice que este periodo es un periodo que es caracterizado por el progreso en el desarrollo de la fe y la iglesia cristianas. It's a period of significant growth in terms of the number of Christians in the Roman Empire. Es un periodo donde se experimenta un crecimiento en números de la iglesia dentro del Imperio Romano. This is a time period that includes the apostolic age. Y esta época incluye la época apostólica. It's the time of the great persecution of the church. Es el tiempo que también incluye la gran persecución de la iglesia. And it's during this time where you finally have the establishment of the Christian church as the imperial church. Y es al final de este tiempo cuando encontramos que la iglesia se establece como la iglesia imperial al final de este tiempo. Because between the year 313 and 500, Porque entre el año 315, 313, porque entre el año 313 y 500, the church and state become intertwined. la iglesia y el Estado comienzan a estar entretejidos. Between the years that of 500 and 950, Ahora, entre los años 500 y 950, Latourette says this is a time of regression. Latourette dice que este es un tiempo de regresión. This is a time of approximately 5 centuries. Es un periodo más o menos de unos 5 siglos. Now, taking the other approach, you could say that this is also the time period of dissemination in the other approach. Y tomando con respecto al enfoque anterior, este es un tiempo en el cual ocurre la diseminación, In which that approach would basically see this period as somewhat positive. en el cual en aquella aproximación se ve esto como algo positivo.
However, during this time period, Western society and the church are in disarray and there's chaos. Sin embargo, se experimenta desorden y caos en este periodo. By the year 500, we've seen the collapse of the Roman Empire. Más o menos para el 500 vimos que ocurrió el colapso del Imperio Romano. And then over time, we begin to see the Roman Church Y con el tiempo comenzamos a ver a la Iglesia Romana become the dominant institutional force in society. llegando a ser la fuerza dominante institucional en la sociedad. Now, some of the most important events that occurred during this time period would include the rise of Islam, Uno de los eventos más importantes que ocurren durante este periodo es el surgimiento del Islam. and from that point to the present day, there has been an ongoing conflict between Islam and Christianity. Y desde ese punto en adelante ha habido gran conflicto entre el Islam y el cristianismo. This is a period of time where we see the growth and power of the papacy. Este es un periodo de tiempo donde vemos el crecimiento en poder y autoridad del papado. It's also in the context of the discussion we just had. Y en el contexto de la discusión que acabamos de tener, This is a time period where we'll see an increasing conflict between the church and the state. este es un periodo de tiempo donde vemos un conflicto creciente entre la iglesia y el Estado. And as already mentioned in terms of dissemination, Y como ya les mencioné en términos de la diseminación, this was a time of great success in terms of evangelism este fue un tiempo de gran éxito en términos de evangelismo and missionary efforts. y esfuerzos misioneros. The third time period, according to Latoret's view of the medieval period, El tercer periodo de tiempo conforme a la perspectiva de la Toret de este periodo medieval is another period which he sees as predominantly a time of progress. y es un periodo de tiempo que la Toret ve como un periodo de progreso predominante. The other approach would describe this period as a time of domination. Y el otro, recuerden, la otra perspectiva describiría este tiempo como un tiempo de dominación. During this period of time, the church was never stronger politically and ecclesiastically. Durante este periodo de tiempo la iglesia no fue nunca más fuerte en lo eclesiástico y en lo político. The period of time is dominated by the pontificates of 3 popes, Este periodo de tiempo es dominado por el pontificado de 3 papas, Gregory I, Gregorio I, Gregory VII, Gregorio VII and Innocent III. e Inocencio III. And you should make sure that you remember those names. Y les pido que se aseguren de que no olviden esos nombres. It was also a time of major conflicts between the popes and the emperors. Y fue un tiempo de grandes conflictos entre los papas y los emperadores. It is during this time where we see the basically permanent split between the Western Church and the Eastern Church. Y es en este periodo donde vemos básicamente esta división permanente entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. It was a period of significant monastic reform Es un periodo de una reforma monástica significativa that occurred because of the rampant corruption of the church. que ocurrió debido a la corrupción rampante de la iglesia. This is also the time period where the Crusades occurred. En este periodo de tiempo también ocurrieron las cruzadas. There were 12 crusades in total, En total hubo 12 cruzadas, but only about 6 of them were important for different reasons. y solamente 6 de ellas aproximadamente fueron importantes por diferentes razones. And it was as a result of the crusades Y fue como un resultado de las cruzadas that in the West there was a rediscovery of the Greek
language, and learning, que en el occidente hubo ese redescubrimiento del uso y el aprendizaje del idioma, o el redescubrimiento del uso y el aprendizaje del griego, which made it possible to begin developing research and investigative tools and approaches que hizo posible el uso de herramientas, herramientas y aproximaciones de investigación, which in the following period was used to recognize and examine que en el siguiente periodo serían usados para reconocer y para examinar the contrast between the teaching of the Roman Church el contraste entre la enseñanza de la Iglesia romana and what we actually see in the Holy Scriptures. y lo que realmente nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. This last period Este último periodo, Latoret says, is a period both of progress and regress. dice La Torret que este periodo es un periodo que experimenta ambos, experimenta progreso y regreso y retroceso. The other approach referred to it as the time of disintegration. La otra aproximación se lo refiere como un periodo de desintegración. This period just prior to the Reformation Este periodo que fue justo anterior a la Reforma is a time of critical importance to the life of the church es un tiempo de una importancia crítica para la vida de la Iglesia and the purity of the Christian faith. y para la pureza de la fe cristiana. It basically contains all of the seeds that would come to fruition in the Reformation. Básicamente contiene todas las semillas que vinieron a su realización o dieron fruto allí en la época de la Reforma. And then many see God's sovereign hand working during this time period to prepare people for the Reformation. Y muchos ven a Dios de manera soberana obrando, preparando a personas de este periodo justo para cuando llegara la Reforma. Now, somewhat briefly, Bueno, algo más o menos breve, I'd like to enumerate for you a number of things that would be viewed as negative or regressive. quiero mencionar para ustedes algunas cosas que serían negativas o de retroceso. And then a number of things that occurred during this time period that would be viewed as positive or progressive. Y luego quiero mencionar algunas cosas que durante este periodo son consideradas como positivas o de progreso. Now, one of the areas, depending on your point of view, that Latoret considered to be regressive, Una de las áreas que dependiendo del punto de vista de ustedes, para el cual la Torre considera que se hace un retroceso, was the increasing intensity and animosity that developed between the Roman Church and the nation states. es esta animosidad, esta rivalidad intensa que surge entre la Iglesia romana y la ciudad-estado. It was a time of persecution and condemnation and the martyring of men and women of faith. Fue un tiempo de persecución, de martirio y de muerte para hombres y mujeres de fe, Including the establishment of the Inquisition. incluyendo el establecimiento de la Inquisición. It was the time of the Babylonian captivity where the Roman papacy was moved from Rome to Avignon, France. Fue el tiempo donde ocurre, entre comillas, esta cautividad babilonia, donde Roma se traslada, o el poder de Roma se traslada hasta Aviñón, en Francia. It was the time period that included what's referred to as the Great Schism. Y a este periodo es al que se le refiere como el Gran Cismo. Now, the Great Schism was a time of about 30 or 35 years. Ese cisma ocurre más o menos en 30 o 35 años, When there were 2 and sometimes 3 popes donde hubo
2 y algunas veces hasta 3 papas, who all at the same time were saying they were the legitimate head of the Roman Church. quien a la vez estaban diciendo que ellos eran la cabeza legítima de la Iglesia romana. And it was also the time of the fall of Constantinople. Y también fue el tiempo donde ocurre la caída de Constantinopla. One would be the fact that this period was like the prelude to the spiritual rediscovery of the gospel. Bueno, uno de estos es que este periodo fue el preludio para el redescubrimiento espiritual del Evangelio. It was a time when the Bible was being reasserted as the source of the Christian faith. Fue un tiempo cuando la Biblia fue reafirmada como la fuente de la fe cristiana. And several of the pre-Reformation heroes of the faith were alive during this time. Y algunos de los héroes de la fe para este tiempo estaban vivos. They would include Wycliffe, Sí. John Huss, Se incluyen allí en esta época a Wycliffe, a John Hus, Savonarola. a Savonarola. It was during this time when Wycliffe completed the first significant translation of the Bible into English. Y fue en este tiempo cuando Wycliffe completa la primera traducción de la Biblia al inglés. The problem was that Wycliffe used the Latin Vulgate as the basis for his translation. El problema fue que Wycliffe usó la Vulgata Latina como la fuente de su traducción. It was the time of the momentous invention of movable type. Fue el tiempo donde ocurre ese gran invento de la imprenta By Johann Gutenberg in 1456. por Johannes Gutenberg en 1456. It was this amazing invention of the printing press Y este invento sorprendente de la imprenta, that resulted for the first time in history que resultó por primera vez, que aparece por primera vez en la historia de la humanidad, of the distribution of the Holy Scriptures throughout Europe. esto habilita o posibilita la distribución de las Sagradas Escrituras a lo largo de toda Europa. It was the time of the restoration of the Greek language, Fue el tiempo donde se restaura el uso del idioma griego, which made it possible to have a true understanding of the Holy Scriptures. el cual posibilitó un verdadero entendimiento de las Sagradas Escrituras, el volver a usar el idioma griego. And as I've mentioned previously, Y como les dije antes, this period was also the time of the growing establishment of the nation states like England and France and Spain and so forth. y este periodo fue el periodo donde se establecen naciones como Inglaterra, Francia y España y algunas otras. Se establecen como naciones. We're now going to begin to focus our attention in more detail on the medieval period. Ahora sí, vamos a enfocar nuestra atención con más detalle en el periodo medieval. And we'll begin by looking at the age of dissemination and regression. Y vamos a estar mirando a esta época de diseminación y de regresión, Running from the year 590 que va desde el año 590 to the year 1054. hasta el año 1054. Let's begin then. At this point, you need to go back to where we were at as conditions existed in 590 in Western Europe. En ese momento tenemos que regresarnos allá a ese momento en el año 590, cuando estábamos viendo las condiciones que ocurrían allí. As I said probably too many times already, Como ya les he dicho muchas veces, during the period of 400 to 600, durante el periodo entre el 400 y el 600, the emperors and the representatives they sent from the east
east to the west, los emperadores y los representantes que fueron enviados desde el oriente hasta el occidente, increasingly relied on the bishops ellos de manera incrementada confiaban en los obispos to assist in temporal matters and concerns and so forth. para que los asistieran en estas preocupaciones o asuntos importantes que tenían. In the chaos of these centuries, Y en el caos de estos siglos, new leaders were desperately needed, se necesitaban entonces, por causa del caos, nuevos líderes. and Christian bishops increasingly filled that role. Y los obispos cristianos, de manera incrementada, llenaron estos vacíos de liderazgo, cumpliendo este rol. And in particular, the bishops of the Roman Church Y en particular, los obispos de la Iglesia romana, had come to enjoy significant authority ellos habían llegado a disfrutar de una autoridad significativa both in the city of Rome and in Italy as a whole. en ambos, en la ciudad de Roma y en Italia, en toda Italia. As we begin to approach the beginning of the Middle Ages in 590, Mientras comenzamos a aproximarnos al comienzo de la Edad Media en el año 590, the city of Rome is experiencing a crisis that threatens its continued existence. Roma está experimentando una crisis que amenaza continuamente su existencia. Following the death of Emperor Justinian in 565, Y siguiendo la muerte del emperador Justiniano en el 565, Constantinople was no longer able to maintain an army in the western part of the empire. ya Constantinopla no era capaz de mantener un ejército en la parte occidental del imperio. As a result, the Eastern Empire was unable to assist the city of Rome during this time. Y como resultado, entonces, la parte occidental no era capaz de asistir militarmente a Roma como imperio. In 586, the Germanic tribe of the Lombards Allí en el 585, los lombardos, located in northern Italy, que estaban localizados en la parte norte de Italia, sought to bring the entire country of Italy under its control, ellos buscaban tener todo el control de Italia. and started by laying siege to the city of Rome. ¿Y cómo comenzaron esto? Sitiando a la ciudad de Roma. Now, given the absence of any kind of civil leadership, Y debido a la carencia de liderazgo civil, the popes became responsible for the preservation of the city. entonces los papas llegaron a ser los responsables de la preservación de la ciudad. In 579, Más o menos en el 579, Pope Pelagius II, what is the name? Pelagius, Pelagio II and Pelagius became the bishop of Rome, llegó a ser el obispo de Roma. and he immediately moved to start negotiations with the Lombards. Y él comenzó inmediatamente negociaciones con los lombardos. And gave them a very large sum of money and gems and other valuables. Y él comenzó y les dio a ellos para comprar la paz grandes cantidades de las riquezas que tenía la iglesia. And the Lombards stopped their attack on the city. Y so they stopped the attack. Y por causa de esta aparente compra de la paz, entonces los lombardos dejaron de asediar la ciudad. However, the crisis in the city didn't end when the Lombards decided to leave. Bueno, la crisis de la ciudad de Roma no terminó cuando se fueron los lombardos. An epidemic broke out in the city of Rome. Ocurre una epidemia en la ciudad de Roma. Basically, it was an epidemic of the plague, Básicamente fue una plaga. and it caused widespread death and misery. Y esta plaga
causó mucha muerte, una muerte que se expandió por todo lado. With the help of the man who would become Pope Gregory I, Y con la ayuda de un hombre que llegaría a ser el Papa Gregorio II, Pelagius organized the sanitation of the city. Pelagio II organizó la sanidad de la ciudad. He created a program for the burial of the dead. Él creó un programa para enterrar a los muertos And he instituted organized programs to feed the hungry and the poor. y él institucionalizó programas para ayudar a las personas hambrientas y a los pobres. Pelagius actually became sick himself during the plague and died. Durante esta plaga, Pelagio se enfermó y murió. Now, all of this information I give you about these conditions and what the popes did and so forth Toda esta información que yo les doy acerca de las condiciones y de lo que los papas hicieron, is I give it to you so that you understand how the authority and power of the papacy grew in the Middle Ages. yo les doy a ustedes esta información, es para que entiendan cómo fue que la autoridad papal creció y se expandió a lo largo de la Edad Media. As Protestants, we are always very critical of the papacy and the popes. Como protestantes nosotros somos siempre muy críticos del papado y del clero. And think that they just, in some miraculous way, accumulated all of this power and authority themselves. Y nosotros pensamos que de una manera milagrosa ellos acumularon toda esta autoridad y poder sobre sí mismos. And in actuality, what happened Y en realidad lo que ocurrió is that conditions existed in which the popes were the only ones who stepped forward and tried to give some leadership and help to the people. es que las condiciones se dieron para que los papas se mostraran como los únicos líderes a favor del pueblo. Now, this isn't to justify what the Roman Church did subsequently. Bueno, esto no es para justificar lo que posteriormente hizo la Iglesia Romana, But it's important, at least from an historical point of view, that you understand how these things occur. pero es importante que ustedes desde una perspectiva histórica entiendan cómo fue que ocurrieron estas cosas. At this point, since Gregory I is one of the, he's probably one of the 2 or 3 most important individuals in the entire period of the Middle Ages. En este punto, Gregorio I es quizá uno de los hombres más importantes en todo el imperio durante esta época. I wanted to spend some time basically talking about Gregory himself. Y quiero pasar un tiempo con ustedes hablando básicamente de Gregorio I. And when Gregory came to the pontificate, it was the beginning of the new history of the Roman Church. Cuando Gregorio llega al pontificado es básicamente el comienzo de una nueva era en la Iglesia romana. And probably the first major high point in the development of the papacy. Y probablemente el punto más alto en el desarrollo del papado. And when Gregory came to power, the terrible conditions in Rome still existed. Cuando Gregorio llegó al poder, esas terribles condiciones en Roma todavía existían. There was a terrible famine and plague was still throughout the city. Hubo una terrible plaga, un hambre y todavía esta plaga permanecía en la ciudad. And Gregory continued the work of Pelagius Y Gregorio lo que hizo fue continuar el trabajo de Pelagio II, in organizing programs for the distribution of food among the needy. organizando programas para la distribución de alimento entre los necesitados. Gregory also took steps to rebuild the defenses of the city. Él dio pasos, tomó decisiones para reconstruir las defensas de la ciudad, By improving the aqueducts and the city defenses.
mejorando los acueductos de la ciudad y también sus defensas. He then opened another negotiation with the Lombards Luego él abrió otra negociación con los lombardos and negotiated a peace agreement. y negoció con ellos un pacto de paz o un acuerdo de paz. Now, Gregory was born into one of the oldest noble families of Rome. Gregorio I nace en una de las familias más nobles de Roma. He obtained a legal education preparing him for government service. Él recibió una educación de leyes preparándolo para el gobierno. And in 570, he was appointed as prefect of the city of Rome. Y en el año 570 a él se le designó como el prefecto de la ciudad de Roma, Which was a very high and influential position. lo cual era para ese entonces una posición muy alta y de gran prominencia y también de influencia. However, after his father died, he used the fortune that he inherited Sin embargo, después de que muere su padre, él usa toda la fortuna que él hereda de él to build seven monasteries in and around the city of Rome. y la usa para construir 7 monasterios dentro y en los alrededores de Roma. Gregory became a monk believing that the ascetic life was the best way to bring glory to God. Gregorio llegó a ser un monje creyendo que el convertirse en ello sería la mejor manera de servir a Dios y de glorificarle. In 578, he was appointed by Pelagius as the ambassador of the papal court to Constantinople. What is the año? What is the year? 578. En el año 578, él fue designado por Pelagio II como el embajador, the ambassador of. Ambassador to the court of Constantinople. Él fue nombrado embajador para la corte de Constantinopla. After a few years in that position, he returned to Rome, where he became the abbot of his monastery in the city of Rome. Después de mucha oposición, él retorna a Roma y allí se llega a ser el abad de uno de los monasterios en Roma. And in 590, when Pope Pelagius died, Gregory was elected by acclamation as the new pope. Y en el 590, cuando muere Pelagio II, pues Gregorio entonces es proclamado como el nuevo papa. In terms of personal characteristics, Y en términos de características personales, Gregory was a man of humility Gregorio I era un hombre humilde who referred to himself as the servant of the servants of God. que se refería a sí mismo como el siervo de los siervos de Dios. He was one of the ablest administrators in the Roman Church throughout the Middle Ages. Fue uno de los administradores más capaces de la Iglesia romana durante la Edad Media. But like many men during this time, Pero justo como muchos hombres durante este periodo, he was very superstitious and credulous. él era un hombre muy supersticioso y crédulo. Esto es lo que dice un historiador. Él es uno de los mejores representantes del catolicismo medieval. Monástico, ascético, devoto y supersticioso, jerárquico, altivo y ambicioso, sin embargo humilde ante Dios, indiferente, sino hostil a la cultura clásica y secular, pero amigable para asustar y eclesiástico para aprender, justo, humano, liberal para la ostentación, lleno de celo misionero en el interés del cristianismo y un supervisor romano, el cual para su mente fue inseparable, lo cual para su mente era inseparable y conectado. Él combinaba gran habilidad ejecutiva con una actividad incansable, y entre todos sus cuidados oficiales, él nunca olvidó el reclamar una piedad personal.